Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablaros de algunos de los lotes que van a aparecer en la subasta de Bricks & Bustos. Esta es una subasta que va a acontecer el día 8 de septiembre de 2023 en esta casa de subastas afincada en Ciudad de México. Y bueno, pues aunque esté en Ciudad de México, podéis pujar por ella desde cualquier lugar del mundo. Tienen un software pues muy útil, muy sencillo. Y bueno, pues se puede pujar desde México, por supuesto, desde cualquier otro lugar de Hispanoamérica, desde Estados Unidos, desde España, desde Europa, desde donde queráis. Eso sí, si pujáis, tened en cuenta que los precios están en pesos mexicanos. Nadie se equivoque con dólares estadounidenses, ¿vale? Están en pesos mexicanos. Y bueno, pues ya hice un repaso a algunos de los lotes de esta subasta. Concretamente me fijé en los lotes de monedas virreinales hasta la Guerra de la Independencia. Ahora voy a centrarme en la parte de la Guerra de la Independencia y los primeros años de la República o del Imperio Mexicano. Bueno, en principio República, pero también fueron imperio, ya sabéis. Me voy a centrar sobre todo a la primera mitad del siglo XIX porque es, bueno, desde mi punto de vista, lo más interesante de la subasta, que aparecen varias rarezas muy curiosas. Bueno, una rareza bastante interesante es este 8 reales de Chihuahua. Veis ahí la marca de ceca CA de Chihuahua, ¿verdad? Y alguno que lo vea, que no conozca estas monedas de la Guerra de Independencia, a lo mejor dice, esta moneda parece falsa. A mí me han explicado que las monedas que tienen esta pinta así, es que esto parece fundido, esto es falso. Bueno, es fundido, pero no es falso. La cuestión es que en esta época, en la ceca de Chihuahua, lo que hacían era un vaciado de monedas con un molde y ahí hacían monedas de plata. O sea, eran monedas fundidas, pero eran las monedas auténticas de la ceca de Chihuahua. Daros cuenta de que es una ceca abierta en época de una guerra y sin ningún tipo de medios y bueno, pues hacían lo que buenamente podían. Digamos que es una especie de lingote con forma de moneda y que lo hacían parecer una moneda para que pudiese circular. Pero vamos, las monedas de Chihuahua eran así y bueno, la verdad que esto es un ejemplar muy bueno, está muy sanote. Así que bueno, no os llevéis, digamos, por la intuición de que cuando vemos estas monedas fundidas son siempre falsas, porque son épocas de guerras, no solamente en la de México, sino también en otras, hay veces que aparecen monedas auténticas que son fundidas. Me hacen este otro caso, esta es de la ceca de Durango. La ceca de Durango fue más importante que la de Chihuahua, al menos en este momento. Fijaros, el cospel también parece fundido, ¿verdad? Tiene esas burbujas típicas de las monedas fundidas. Bueno, pues que es fundido. O sea, aquí lo que hacían eran los cospeles fundidos y luego los acuñaban. Vale, entonces por eso tiene esta pinta tan rara, por eso está llena de burbujitas, tiene como un flan muy irregular. Claro, pues porque tenían unos medios muy pobres en estas cecas, en las actividades mineras de la época, ¿no? Pues no tenían tampoco tradición de acuñar moneda. Lo que sí que tenían eran algunos cuños, unos cuños yo entiendo que bastante rudimentarios, porque no llegaban a ser capaces de imprimir todo el diseño adecuadamente. Y bueno, pues esta moneda es acuñada sobre un cospel fundido. Vale, por eso tiene esa pinta tan extraña. Y aquí otra, esta es la ceca de Sombrerete. A veces le llaman Sombrerete de Vargas. Bueno, porque Vargas era la persona responsable de esta ceca. Sombrerete es una ciudad que está cerca de Durango, en mitad de camino entre Durango y Zacatecas, para que nos hagamos una idea. Y de hecho en esta ciudad fue cuando se abrió la primera ceca occidental, digamos, de la Guerra de la Independencia. Y de hecho se abrió muy poco después, o sea, como un mes más tarde del Grito de Dolores, ya en 1810, muy pronto. También fue la primera en cerrar, cerró en 1812, o sea, duró 3 años y acuñó relativamente bastante para los años que acuñó, pero vamos, son todas ellas monedas raras. Primero acuñaba hincando punzones en unos cospeles fundidos, o sea, fijaros qué cosa más rudimentaria, no eran capaces ni siquiera de acuñar, y luego ya en otra segunda fase lo que hacían era montar los cuños, ellos tenían cuños, y fundían cospeles y acuñaban. O sea, de nuevo, aquí el cospel es fundido y luego acuñaban sobre ello. Bueno, siguieron siendo unas acuñaciones muy rudimentarias, nada más hay que verlo, y este es un muy buen ejemplar, aquí se ven todos los datos y está bastante bien.
También el canto, hay ejemplares de esta ceca de sombrerete que tiene el canto acuñado y otros que no lo tiene. Pero cuando tiene un canto acuñado, generalmente es una acuñación muy débil. Y este es el caso también de esta moneda. No hay una fotografía del canto, pero Bricks and Bustos nos indica que tiene una, o sea, que tuvieron una virola para acuñar la moneda, pero la acuñación que salió es muy, muy débil. Si os fijáis en la moneda, arriba pone Vargas, se medio ve, luego pone 1812, que es la fecha, luego a los lados hay unos símbolos, y luego abajo del todo hay un 3. Y yo siempre me he preguntado qué significa ese 3. No, que 3 parece que no tiene sentido. Bueno, pues he estado preparando un artículo justamente sobre esta ceca de sombrerete y ahí he podido, bueno, ya mirando documentación, he podido ver qué significa esto del 3. Y es el número de registro que tenía Vargas como platero. O sea, se ve que Vargas era pues, no sé si el platero o uno de los plateros que habría ahí en sombrerete. Y bueno, pues habría un registro de plateros. Me imagino que esos plateros no serían, digamos, que hiciesen joyas. Me imagino que fuesen medio enseadores o que trabajasen en las minas, cosas así, ¿no? Gente que trabajaba con los mineros. Y entonces habría un registro de ellos pues, para saber quiénes son y para tomar responsabilidad en el caso, ¿no? Y entonces Vargas tenía el registro número 3. Entonces aquí, digamos que aquí está tomando responsabilidad plena sobre esta moneda. Está indicando la marca de ensayador con todo su apellido, o sea, indicando Vargas, y luego además el número 3, para que quede muy claro quién es la persona responsable de esta moneda, ¿no? Porque claro, abrieron una ceca en medio de ningún lado, pues bueno, pues normal que la gente desconfiase de las monedas en sí. Bueno, me ha salido una descripción un poquito más larga. Te digo que vais a tener bastantes más detalles en una entrada futura, dentro de unos días la publicaré, sobre estas monedas de sombrerete de Vargas, que son muy interesantes. Otra moneda muy curiosa de estas épocas de la Guerra de la Independencia es este cuarto de real, que aquí ya no se entiende nada. Ahí parece como que, bueno, el reverso está totalmente plano, sin acuñar, y en el anverso aparece LCM y luego 1814, pero el 4 está levógiro, está girado, ¿no? Entonces, bueno, de 1814 se entiende que es la fecha en la que se acuñó la moneda. ¿Y LCM? ¿Eso qué es? Bueno, pues al parecer, según nos explica Bricks and Bustos, esto significa la comandancia militar. Entonces, bueno, pues se ve que es una ceca móvil, iría con el ejército realista y que, bueno, pues que acuñaban monedas pues donde pudiesen y de este estilo pues, tan rudimentario, de nuevo, ¿no? Esto lo haría cualquier herrero del pueblo por el que pasasen. Y bueno, pues así les quedó. Una cosa curiosa y además muy rara, ¿eh? Quien quiera profundizar en las monedas de la Guerra de Independencia, esta es una muy buena opción. Otra pieza también muy curiosa, además en este caso muy bonita, son estas monedas de plata acuñadas por el Ejército del Sur, por Morelos, y en este caso es una moneda ornamentada. En 1812, no recuerdo en qué ciudad, pero Morelos entró en una ciudad, arrampló con un montón de plata que había ahí y con esta plata acuñó monedas, porque ya sabéis que la mayor parte de las monedas de Morelos son en cobre, no son en plata. Pone 8 reales, pero es una ficha de cobre, digamos. Sin embargo, cuando pudo acuñar en plata, pues lo hizo. Bueno, ahí tenéis este ejemplar, que como digo, muy bien ornamentado y muy bonito. Y entrando en un México independiente, pues aquí tenemos una primera fase en la que aparece un emperador, ni más ni menos. Entonces hacen monedas que se quieren asemejar a los grandes emperadores europeos, ¿no? Porque México no va a ser menos. Y no eran menos, obviamente. Se vivía mucho mejor en México que en cualquier lugar de Europa. Bueno, entonces aquí tenemos a este emperador, que era Agustín de Iturbide. Y bueno, pues ahí aparecen estas monedas, en este caso en un 8 escudos. Fijaros en el reverso, que aparece el águila sobre el nopal y ahí hay una especie de armas, ¿verdad? Bueno, vais a ver que al año siguiente, ya en 1823, este reverso cambia. Bueno, solamente se acuñaron monedas esto en el año 1822 y en el año 1823, pues porque duró muy poco el imperio de Iturbide. Ahí las tenéis. Son piezas raras y además queridas en México, ¿eh? Quizá esta conservación, digas, bueno, es una conservación muy corriente. Sí, pero es que para lo raras que son estas monedas, aquí un sin circular es difícil de pedir y si aparece un sin circular hay que pagarlo, pero pagarlo bien pagado, ¿eh? Así que, bueno, quien quiera unas piezas de estas, aquí tiene una opción y tampoco es que sean baratas, ¿eh?
Bueno, y luego tenemos también el 4 escudos. No solamente 8 escudos, sino que también están ofreciendo unos 4 escudos que veis que en el año 23 tienen el mismo reverso, el 4 escudos y el 8 escudos. Otra moneda muy interesante, de esta estuve buscando información porque estuve dudando si dedicar la entrada a la ceca de sombrerete o a esta pieza. Fijaros en la marca de ceca y vais a ver ahí que aparece una M con una O, pero la O no está encima de la M, sino que está a la derecha. Pero es que eso solamente es la mitad de la marca de ceca, porque la otra mitad es la E con la O, o sea, es E, O pequeña, M, O pequeña. Esto significa Estado de México. Y esta no es la ceca de México. Esta es la ceca del Estado de México. A ver, para explicarlo con detalle habría que entrar en profundidad de cómo se reestructuró el Estado mexicano una vez que cayó el Imperio de Iturbide y no sé qué. Bueno, la cuestión es que se definió un Estado de México dentro del propio México y estos estados tenían capacidad de acuñar sus propias monedas. Entonces el Estado de México dijo, mira, yo voy a abrir una nueva ceca, que no va a ser la ceca de México, que va a ser la del Estado de México. Y la abrió a 17 kilómetros de la ceca de México. Y además la gestionó fatal. Entonces esto fue un absoluto desastre. Solamente acuñaron monedas durante 3 años, creo que desde 1827 hasta 1830. Y bueno, pues eso, salió fatal, la verdad. Pero no tenía mucho sentido, no tenía sentido. Monedas de 8 escudos se acuñaron solamente en 2 años, las de 1828, que son extremadamente raras hasta el punto de que no se conoce ningún ejemplar en manos privadas, o por lo menos Brixham Busto dice que no ha visto nunca ninguno en venta. Y luego las de 1829, que también son muy raras. Son piezas que se ven una vez cada muchos años. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un ejemplar de esta ceca tan efímera, tan rara, que acuñó durante muy poco tiempo y además acuñó muy poco. Bueno, quien quiera profundizar en las acuñaciones mexicanas, pues que se ponga a leer sobre la ceca del Estado de México, que es muy curiosa. Hay un muy buen artículo en el Dato, por cierto, si lo buscáis. O sea, en la web hay bastante información muy interesante. Bien, vámonos otra vez a la ceca de Chihuahua, y es que solamente quería mostraros estos 2 reales porque estos son extremadamente raros. O sea, se conocen 3 ejemplares, para que nos hagamos una idea. Y ahí lo tenéis, bueno, pues eso. Los 2 reales de Chihuahua de 1844, pues rarísimos, y además este es un muy buen ejemplar de 3 que se conocen. Así que bueno, el que lo quiera tiene aquí una oportunidad de oro. Y ya por último, pues otra de estas monedas grandotas de oro, ¿no? Este es un 20 pesos de Maximiliano, de otro emperador que tuvo México. Y bueno, pues aquí a mí siempre me gusta esta moneda porque tiene una estética muy austriaca. Tanto en el anverso, sí, con las barbas, el hombre, ¿no? Tal, y el reverso, sí, parece salido de, bueno, austriaca o alemana, o sea, muy germana, ¿no? O sea, parece salido ahí, no sé, de las montañas de Tirol o de Baviera o, no sé, de algún sitio de estos. Bueno, también es una pieza razonablemente rara, aunque se ven con cierta frecuencia. Estas no son tan raras como las anteriores. Bien, pues esto es todo lo que iba a decir. Bueno, iba a decir una cosa más que se me ha pasado. Ya que estoy, la voy a poner aquí antes de que se... Fijaros, en esta moneda, este 8 escudos, no me he dado cuenta de decir que hay un error en la leyenda. A ver si lo veis. Ya, dejo 3, 2, 1. Pues efectivamente el nombre está mal escrito. En vez de poner Agustín, pone Augustinus, ¿no? O sea, debería poner Agustinus. Bueno, pues esto es también un pequeño error que existe en las 2 variantes, ¿no? El que está bien escrito y el que está mal escrito, básicamente. Bien, pues sin más me despido. Yo os recomiendo, si os interesa la moneda mexicana o la ceca de México, también en época virreinal, seguir las subastas de Brixham Bustos. Porque, bueno, pues al final cuando nos interesan las monedas de un país es muy lógico seguir a los comerciantes principales de ese país, y este es el caso de Brixham Bustos. Así que, nada, esta es mi recomendación. Echad un vistazo por vuestra cuenta y si queréis pujar, pujáis. Y si no, pues por lo menos echad un vistazo, que tienen muy buenas descripciones. Vais a aprender bastante viendo esta subasta. Yo sin más me despido. Un saludo y hasta pronto.